Buenos días, mi nombre es Dayana de la Cruz. Les presentaré el proceso llevado a cabo para obtener una app funcional que cumple el objetivo de optimizar la planificación de los viajes de los usuarios de transporte público metropolitano. Todo esto en conjunto de Alonso Enríquez, Alejandro Sangüesa y José Díaz. La gran mayoría de usuarios de transporte público han tenido alguna vez que esperar el siguiente bus, ya sea porque viene lleno y subirse implicaría ir apretado e incómodo, o bien porque viene lleno y no para. Por eso la motivación de este proyecto es evitar esa incomodidad de ir apretado o la frustración de no poder tomar el primer bus y llegar atrasados a sus destinos. Nuestros usuarios serán trabajadores y estudiantes mayores a 15 años que utilizan los buses de Red de Santiago en horario punta. Esto es de 7 a.m. a 8:59 a.m. y de las 18 horas p.m. a 19:59 p.m. El problema que se identificó es la incertidumbre de los estudiantes y trabajadores en el rol de pasajeros del sistema de transporte público metropolitano sobre la hora de llegada de los buses y si tienen espacio para subirse en los horarios peak. Esto provoca estrés generado por los constantes atrasos, lo que desencadena una inseguridad e incomodidad. Con respecto al impacto que busca generar es garantizar la puntualidad del transporte público y darle seguridad al usuario de que tomará el siguiente bus. Sin embargo, nos vimos en posición de enfrentar ciertas restricciones, como lo son las limitaciones de tiempo, organización del equipo y la falta de capacitación en programación de los integrantes del equipo, pero estos obstáculos han sido superados. La solución es una app que regule el flujo de buses. Esta se basaría en que el usuario del transporte público mediante su smartphone señale la ubicación del paradero en el que se encuentra y el recorrido que desea tomar. Además de que la app se basará en estimaciones de la capacidad ocupada de los buses que le entregarán los choferes, considerando que los nuevos buses Red tienen capacidad para 80 personas. Los choferes les indicarían si están desocupados, si tienen entre 0 a 20 pasajeros y así de 20 en 20 llegar a los 80 pasajeros estipulados. De este modo, la aplicación al recibir por un lado la capacidad ocupada del bus y por otro la cantidad de usuarios que desean usar el recorrido, mediante una fórmula entregará un número, el cual puede ser 0, 1 o 2, que indica la cantidad de buses necesarios para desaturar ese recorrido y por consiguiente los paraderos. Cabe destacar que la fórmula antes mencionada se basa en que el 70% de los usuarios usen la app. Esta solución presenta deseabilidad, ya que ofrece una descongestión de los buses y paraderos, y facilidad para tomar los recorridos, porque sucede que en algunos casos los usuarios tienen que dejar pasar buses, debido a que vienen llenos de los paraderos anteriores. Asimismo, esta app sería factible, ya que es posible de implementar a nivel técnico, al solo requerir de programación, pero a nivel operativo tiene la condicional de que el usuario debe poseer un smartphone con internet para hacer uso de la app. Tiene viabilidad dado que la empresa estaría ofreciendo un mejor servicio y el usuario que va del pasaje al notar esto puede considerar esta mejora y retribuir pagando, y solo tendría un mayor uso de los buses y por ende combustible. La app dispone de tres interfaces. La principal, que es la del usuario, donde existe un acceso restringido que dependiendo de la contraseña deriva a la interfaz del conductor y del administrador. En la pantalla del usuario se ingresa el recorrido y paradero que se desea y se selecciona el sentido del recorrido en una lista desplegable. Luego se aprieta el botón enviar. Si los datos son erróneos, sale error. Espera de que el usuario ingrese datos válidos y si son correctos, estos se envían a una base de datos remota y se bloquea el botón durante 10 minutos para impedir que envíen muchas peticiones de recorrido. A continuación, se puede cerrar la app esperando el tiempo para un nuevo envío. En la pantalla del conductor, este tiene que ingresar su recorrido y seleccionar la capacidad ocupada del bus en una lista desplegable. Luego pulsa el botón enviar. Si los datos son inválidos, sale error. Por lo tanto, se espera de que ingrese datos válidos. Si fuera el caso, se bloquea el botón durante 10 minutos, donde el conductor actualizará la capacidad ocupada. Para salir, puede cerrar sesión al pulsar el botón salir o bien puede cerrar la app. Cabe destacar que esta interfaz del conductor corresponde a una simulación de lo que serían unos botones en el tablero del bus, donde cumplen la función de indicar la cantidad ocupada del bus para así no desconcentrar la conducción del conductor y prevalecer la seguridad de las personas tanto a bordo del bus como las del entorno. Por último,
La interfaz del administrador es para las personas encargadas de la empresa concesionaria en dar la salida de los buses. En esta pantalla se muestra una lista, en la cual aparecen los recorridos junto a un número, que indicará la cantidad de buses faltantes. Para salir, puede cerrar sesión al pulsar el botón salir o bien puede cerrar la app. La app se compone de tres activities: la main, que es la del pasajero, la del conductor y la del administrador. La del pasajero tenemos la relación lógica gráfica para cada variable. Tenemos aquí nuestros paraderos de prueba con los códigos de cada paradero. Creamos una lista con los elementos ida y vuelta para nuestro spinner del sentido. Y aquí tenemos un método que al cliquear el botón enviar, ya sea si cumple ciertos requisitos, se enviarían. Por ejemplo, si los datos están llenos, si tiene internet. En cambio, si no tiene internet, aparecería ese mensaje. Tenemos para la selección ida del spinner, si los paraderos corresponden a su recorrido, se insertaría y se bloquearía. Llamaría esas dos funciones, así para todos los paraderos. En caso contrario, aparecería ese mensaje. Lo mismo para el sentido de vuelta. Aquí tenemos otro método que sería para cuando se cliquea el botón ingresar, que al ingresar la contraseña 1234 o 567 derivaría a la activity del conductor o a la del administrador. En caso contrario aparecería ese mensaje. Aquí tenemos la función insertar, que es la que inserta los datos en la base de datos remota mediante esa URL, que con ayuda del archivo insertar.php. A continuación tenemos la función bloqueo, que es la que bloquea por 10 segundos el botón enviar luego de que sean todos los datos válidos. Y tenemos la función isOnline, que es la que compra el internet. En la actividad del conductor tenemos la relación lógica gráfica. Tenemos el método que al apretar el botón salir devuelve la main activity. El otro método para el botón enviar, que si el campo está llenado, si tiene internet y si los datos son correctos, se insertaría y se bloquearía el botón. Llamaría esas dos funciones. En caso contrario sale ese mensaje. La función insertar conductor, mediante la URL que tenemos aquí y con ayuda del archivo insertar.php, insertaría los datos. Tenemos aquí la función bloqueo, que también bloquea el botón enviar por 10 segundos para un nuevo envío, y la función isOnline. En la activity del administrador creamos un arreglo llamado buses, que lo que hace es obtener el valor de la columna recorrido y resultado final de la tabla de datos de la base de datos. Y también tenemos un adaptador, que es el que muestra los datos en nuestra administrador activity aquí. A continuación tenemos el método que al apretar el botón salir nos devuelve a la main activity. La función mostrar datos, que mediante la URL que tenemos aquí arriba y con ayuda del archivo mostrar.php mostraría los datos. Al abrir la app aparecerá la pantalla del pasajero. El pasajero debe ingresar el código del paradero y el recorrido y el sentido de este. Al enviar se bloqueará el botón por 10 segundos en este caso.
hasta poder ingresar nuevos datos. En cambio, si ingresamos a un paradero que no pasa por ese recorrido, sale ese mensaje. En admin, al ingresar la contraseña 1234, pasamos a la pantalla del conductor, donde este debe ingresar el recorrido y la cantidad de personas que lleva. En salir, volvemos a la pantalla principal y con la contraseña 5678 ingresamos a la pantalla del administrador, donde se ve la cantidad de buses faltantes para cada recorrido. A lo largo de todo el proceso de análisis, investigación, aprendizaje y ejecución llevado a cabo para la creación de una solución funcional que logre optimizar la planificación de los viajes por parte de los usuarios del transporte público metropolitano, se utilizaron herramientas aprendidas en el curso de Introducción al Diseño de Ingeniería como propuesta de valor, matriz de definición, como podríamos, y los 3 aspectos de Design Thinking: deseabilidad, viabilidad y factibilidad. Además, si bien el curso de Fundamentos de Programación para Ingeniería sirvió como base de conocimiento de programación, la creación de esta aplicación Android fue un gran desafío para los integrantes del grupo, ya que ninguno había trabajado con esto y tenía una mayor complejidad a lo visto en el curso, ya que consistía en otro lenguaje, JavaScript, e incluía la programación en formato XML para la parte gráfica. Pero se fueron superando todas estas dificultades dentro de los plazos establecidos, resultando en una app funcional que cumple su objetivo y corresponde a los que se idealizó en una primera instancia.